Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Félix Montenegro, soy preparador de la cátedra de Histología, Embriología y Genética. Hoy les voy a hablar acerca del sistema renal y su respectiva histología. Se puede decir acerca del sistema renal que es un conjunto de órganos interrelacionados con la función principal de filtrar la sangre y excretar ese producto de filtración hacia el exterior. Ese aparato urinario o el aparato renal va a estar conformado por dos riñones, dos uréteres, que finalmente van a drenar en la vejiga urinaria, y de la vejiga urinaria a la uretra, y de la uretra al meato uretral, en el cual se va a excretar ese producto o orine. Entonces vamos a tener, en cuanto a las funciones generales, principalmente va a remover las sustancias tóxicas del producto del metabolismo. Tenemos como por ejemplo la urea y la creatinina, van a ser excretadas mediante ese filtrado. La formación de la orina, eliminar la orina a través del proceso denominado micción, que va a ser orinar, eso lo vamos a denominar micción. Va a regular la presión arterial mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, va a aumentar o disminuir la volemia dependiendo de la situación con este sistema. Va a controlar la producción de glóbulos rojos mediante la producción y liberación de la hormona eritropoyetina. Va a reabsorber agua, sodio, potasio, calcio, entre otros electrolitos, y finalmente va a convertir el precursor de la vitamina D inactiva en vitamina D activa. En cuanto a algunos datos anatómicos importantes, es que van a ser órganos denominados órganos retroperitoneales. Se van a encontrar situados en la región lumbar de la cavidad abdominal. Van a presentar un color rojizo y van a tener un tamaño aproximado de 11 centímetros de longitud. Un dato importante es que el derecho se va a encontrar 1.5 centímetros más arriba que el izquierdo. La región del ilio, es decir, la región en la cual van a salir y van a entrar estructuras del riñón orientados hacia la porción medial, van a estar conformados por la arteria renal, la vena renal, el uréter y los vasos linfáticos. El riñón va a presentar un conjunto de capas que lo van a cubrir. Estas van a ser tres capas. En sentido de externo a interno se van a encontrar la cápsula renal, luego la parte más medial, la grasa perirenal o una cápsula adiposa, y por último una fascia renal. Estas van a cumplir funciones diferentes. La capa más externa o la cápsula renal va a ser una cápsula fibrosa de tejido conjuntivo que va a tener la función principal de impedir infecciones. La capa perirenal o una cápsula adiposa, dado que va a ser una cápsula grasa o de tejido adiposo, va a ser una cápsula o una capa protectora de traumatismo, es decir, de lesiones a nivel físico. Y por último una fascia renal, que esta va a ser de un tejido conjuntivo denso, que es la denominada fascia fibrosa de Geroto. Si hacemos un corte a nivel sagital del riñón, vamos a ver que se encuentran dos capas o dos zonas principales. Una zona externa, que va a estar representada por una corteza y múltiples médulas, y una región más interna, que va a ser una región más blanca, pálida y hueca, que es lo denominado pelvis renal, que esta va a drenar ese producto de filtración en el uréter correspondiente. Bien, la nefrona va a ser la unidad anatómica y funcional del riñón. Esta va a estar constituida por varias estructuras, principalmente el corpúsculo de Malpighi, o lo que es igual a glomérulo, el túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, y el túbulo contorneado distal, el cual se va a conectar a un túbulo colector, que este va a drenar en la pelvis renal, y de la pelvis renal va a drenar al uréter correspondiente. Además de esto, de la nefrona, que va a ser la unidad anatómica y funcional, se podría decir
que sería el parénquima, va a presentar una parte complementaria a esta que se va a denominar células justaglomerulares o aparato justaglomerular. Bien, tenemos el mismo dibujo un poco más ampliado. Tenemos acá esta porción circular, va a ser el glomérulo. Este va a tener un tamaño aproximado de 200 micras. Este se va a conectar al túbulo contorneado proximal, como ya se mencionaba. Luego al asa de Henle, por último al túbulo contorneado distal, luego al túbulo colector, luego acá un orificio a nivel de la papila y por último a la pelvis renal, etcétera. Bien, acá tenemos un glomérulo, o lo cual se denominaba igual que corpúsculo de Malpighi. Se pueden encontrar estos dos nombres. Lo principal es que va a tener un tamaño aproximadamente de 20 micras. Segundo, va a tener dos polos. Un polo vascular, representado por las arteriolas aferente y eferente. Un polo urinario, representado por el túbulo contorneado proximal. Va a tener una cápsula de Bowman, que va a ser esta capa de células epiteliales que van a encontrarse alrededor de ese sistema capilar. Un espacio de Bowman, que va a ser este espacio, que se va a encontrar limitado con esas células epiteliales visceral, que van a ser estas, y unas células epiteliales parietales, que van a ser estas. Entonces, entre células epiteliales visceral y parietal se va a encontrar el espacio de Bowman. Bien, entonces el glomérulo, como ya mencionaba, va a presentar estos dos polos, polo urinario y polo vascular. Para que se forme el ultrafiltrado, ese producto o esa sangre que pasa acá a nivel del endotelio tiene que llegar hacia este espacio. Entonces tiene que atravesar básicamente tres porciones. Uno va a ser el endotelio a nivel un endotelio fenestrado, lo que quiere decir que tiene abundantes huequitos, una lámina basal, una membrana basal que por supuesto va a estar limitando al endotelio, y finalmente una célula denominada podocito, que va a presentar tres porciones: una porción del cuerpo, una proyección primaria y otras proyecciones que van a ser proyecciones secundarias, los cuales se van a denominar pedicelos. Entonces, para que ese material o esa sustancia sea filtrada de esta región capilar hacia esta región del espacio de Bowman, debe atravesar estas tres capas. Esto a nivel histológico, dado que a nivel físico se va a encontrar con cargas que se van a mencionar en otro video. Bien, el túbulo contorneado proximal, vamos a tener principalmente la función de reabsorber el 80% del agua, el sodio, el cloro y el 100% de las proteínas, aminoácidos y glucosa a nivel normal, o sea, en un nivel no patológico. En cuanto a las estructuras histológicas de las células, vamos a encontrar células cúbicas que van a presentar polaridad. Van a presentar polaridad en la región apical, la cual va a conferir una porción de borde en cepillo dado a sus múltiples microvellosidades, una porción basal, la cual va a presentar pliegues, y una porción lateral, la cual va a presentar una unión estrecha entre célula y célula. Tenemos el asa de Henle, que esta iba a ser la porción entre conexión del túbulo proximal y el túbulo distal. Esta va a presentar tres porciones: un segmento descendente delgado, un segmento ascendente delgado y un segmento ascendente grueso. El segmento ascendente delgado va a estar constituido por un epitelio plano, va a presentar microvellosidades muy cortas y va a presentar pocas mitocondrias. Va a ser totalmente permeable al agua y a las sales. El segmento ascendente delgado va a ser similar al anterior, pero va a ser permeable al agua y va a tener una actividad selectiva a ciertas sales. El segmento ascendente grueso va a cambiar en cuanto a las células. Veamos que este era un epitelio plano y este va a ser células cúbicas, es decir, va a tener una diferencia a nivel morfológico. Va a presentar mitocondrias abundantes, va a presentar vellosidades cortas, va a ser impermeable al agua
y lo importante a nivel físico, a nivel fisiológico, es que va a presentar una bomba de cloro. El túbulo contorneado distal va a ser el que va a comunicar el asa de Henle con el túbulo colector. Entonces el túbulo contorneado distal va a presentar células cúbicas, no va a presentar el borde en cepillo como presentaba el túbulo contorneado proximal, y sí va a presentar pliegues a nivel basal, o sea, limitándose con la membrana basal, y su principal función va a ser la función de reabsorción de agua y sodio dado a los receptores de la aldosterona. Es decir, va a tener una principal función en cuanto a lo que se refiere al sistema renina, angiotensina, aldosterona y el control de la volemia. El aparato yuxtaglomerular, como ya mencionado, iban a ser una de las células complementarias a la unidad funcional, que iba a ser la nefrona. Entonces esta se iba, en cuanto a la ubicación, ubicar por fuera del polo vascular del corpúsculo de Malpighi o ese glomérulo. En cuanto a las porciones que los conforman, van a ser las células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente adyacente. Estas van a producir la renina. Las células mesangiales extraglomerulares, que son las denominadas células de Lacy, estas van a presentar receptores para la angiotensina 2. Y por último la mácula densa, que va a por una diferenciación del túbulo contorneado distal cerca del corpúsculo renal. Estas tres células o estas tres porciones van a constituir al aparato yuxtaglomerular. En cuanto a las vías excretoras, una vez formado ese producto de filtración, necesita ser excretado. Entonces va a ser excretado mediante los uréteres, que estos van a conducir a la orina, a esa vejiga, y finalmente de la vejiga a la uretra, y la uretra al meato uretral, y por último va a ser excretado hacia el exterior. Un dato importante a nivel histológico es que va a presentar epitelio de transición. Este es el denominado epitelio urinario, y este se va a encontrar a nivel de los uréteres y a nivel de cierta porción de la vejiga. En cuanto a un resumen de la formación de la orina o la sangre va a llegar a través de la arteriola aferente. Aferente quiere decir llegada, eferente quiere decir salida. Entonces va a llegar a través de la arteriola aferente, va a llegar hacia este sistema capilar, va a recibir un ultrafiltrado a través de el espacio de Bowman. Este va a llegar hacia el túbulo contorneado proximal. En este se van a resolver los elementos característicos de esta porción. Va a pasar por el asa de Henle, va a llegar al túbulo contorneado distal, finalmente a el conducto o túbulo colector, y este va a drenar en la pelvis y finalmente en el uréter y en la vejiga para su respectiva excreción. Esto es todo, espero que les guste, compártanlo, hasta luego.